Sí, sí, se escuchó. Ah, buenísimo, buenísimo. No, les paso el mío. No. Bueno. ¿Cómo te va? Bueno, vamos a hablar de alteraciones del sodio y ya este año vamos a hacer foco en aspectos diagnósticos un poco más complejos y terapéutica. Así que toda la primera parte yo casi que la voy a pasar así a 100 kilómetros por hora. Arrancamos. La importancia del tema, ustedes ya la conocen del año pasado, es uno de los temas más importantes por la morbimortalidad y por la frecuencia. Próxima. Este es el dibujo que habíamos hecho del recorrido del agua. El puntito es una molécula de agua que pasa en un modelo bicompartimental libremente la membrana y la difusión no es más que el movimiento aleatorio de las partículas. Cuando ese sodio entra en contacto con una solución con osmolaridad mayor, choca con todas las moléculas, su recorrido se dificulta y queda retenido, por ende, en ese espacio. Próxima, esto ya lo saben. Acá vemos ya el modelo parecido al humano. Se sabe que hay un cuarto compartimiento en el humano que posiblemente en algunos años lo discutamos, el cuarto compartimiento, pero por el momento y con fines didácticos nos seguimos manejando con los 3 compartimientos y vemos cómo las células, el intersticio y los vasos con sus solutos permiten el flujo de iones y eso va a determinar el flujo, la osmolaridad y por ende el flujo del agua. Seguimos. Esto ustedes ya lo vieron el año pasado. Acá hacemos un recuerdo de los efectos que tiene la hormona antidiurética, que es la hormona central, es la hormona responsable de todos los pacientes que desarrollan hiponatremia, excepto los potómanos, en donde la ADH no interviene. Los potómanos son casos excepcionales, pacientes con alteraciones psiquiátricas de base que toman 20 litros de agua, realmente excepcionales. En clínica vamos a ver pacientes con hiponatremia que van a tener ADH estimulada por diferentes mecanismos. Esto ustedes ya lo conocen del año pasado. La ADH no hace más que insertar canales de aquaporina en el túbulo colector, lo que permite la reabsorción de agua determinada por la alta osmolaridad de la médula producida por la reabsorción de iones en el asa de Henle. Próxima. Acá vemos este gráfico que siempre hay que recordar, que relaciona variables de uso clínico. Variables de uso clínico, la osmolaridad plasmática, que la calculamos, la osmolaridad urinaria, que la podemos medir y calcular, y eso nos da una idea del nivel de ADH, que en general no se mide por complejidad. Sí hay surrogantes de la ADH como la copeptina, que tampoco en clínica se usa, pero este gráfico es muy importante porque nos permite saber que si estamos ante 800 de osmolaridad, buen día, urinaria, vamos a tener una ADH que va a oscilar en 4 o 5, que son niveles fisiológicos máximos. Seguimos. Esta es la diapositiva que yo quiero que recuerden siempre ante un paciente con hiponatremia. Yo estoy viendo un paciente con hiponatremia, tengo que estar pensando en muchas preguntas que tengo que hacer, ahora vamos a ver cuáles son, pero tengo que estar pensando fundamentalmente en cuál es el mecanismo que le hizo a ese paciente tener ADH alta. Porque si pienso en el mecanismo, voy a poder darle un tratamiento adecuado. Y acá están los mecanismos. El volumen arterial efectivo está primero porque es el que manda. Por más que todos los otros estén de cualquier forma, si el volumen arterial efectivo está bajo, la hormona antidiurético vasopresina va a elevarse, porque lo que primero queremos regular es la volemia, es la cantidad de líquido que perfunde. Después tenemos la osmolaridad plasmática, por supuesto, si nos deshidratamos en el desierto vamos a tratar de recuperar agua, entonces la osmolaridad al subir va a estimular la sed y la hormona antidiurética. Y después hay otras variables que pueden inducir la ADH y pueden tener un rol en algunos contextos, como por ejemplo un postoperatorio, en donde hay dolor, en donde hay náuseas, en donde puede haber incluso fármacos que induzcan la ADH, y como ustedes bien saben, en una cirugía, dependiendo del balance, el paciente puede quedar con depresión de volumen y tener factores adicionales. Es todo un título
la hiponatremia del postoperatorio. Está como título en algunos... Bien. El déficit de glucocorticoides es otra de las causas de aumento de ADH. Los glucocorticoides inhiben la ADH fisiológicamente. Y acá yo me permití poner, no es una variable, ya es una entidad, pero como no quería dejar ninguna fuera, también tenemos que pensar en entidades o causas que secretan ADH, de las cuales vamos a hablar. Ustedes ya las conocen. Seguimos. En este dibujito vemos la regulación del LEC. Acá se regula el volumen y el ion que está encargado de regular el volumen es el sodio en su cantidad. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa ante depresión de volumen arterial efectivo o volumen real y eso genera reabsorción de sodio y agua y esa reabsorción de sodio está dándole al LEC, es decir, al intravascular y al intersticio, su catión que le va a permitir retener agua. Por eso es el catión principal y el que regula el VEC. Seguimos. Ahora las disnatremias ya para las hiper o para las hipo siempre van a tener que ver con una relación entre el agua y la cantidad de iones. Cuando nosotros hablamos de hiponatremia o hipernatremia, hablamos de concentración a fuego, no cantidad de sodio. Tanto las hipernatremias como las hiponatremias pueden tener más o menos cantidad de sodio corporal que lo normal. Pero si la relación con el agua varía, de ahí pueden salir todas las variables del sodio que quieran. Seguimos. Definimos la hiponatremia como un sodio menor de 135 en ausencia de hiperglucemia y en ausencia también de otros elementos formes como las proteínas, que no lo puse acá, pero si las proteínas aumentan mucho, por algún método, fotómetro de llama sobre todo, podemos ver hiponatremia porque mide el fotómetro la parte de sodio en la fase líquida, pero la fase líquida, que es el 93% del plasma, disminuye habida cuenta de la subida de las proteínas. La hiponatremia es uno de los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes, 30%, y es un marcador de morbimortalidad en escenarios de insuficiencia cardíaca o cualquier otra entidad que curse con hiponatremia, ¿no? Y esto es importante, no es solo un dato, y tiene que ver con el por qué se muere el paciente con hiponatremia o de hiponatremia. Ya lo vamos a ver. Pero ahí queda picando, la próxima. Bueno, vamos a empezar con casos clínicos que yo voy a describir simplemente y después vamos a ir a discutirlos. El primer caso clínico es un varón que comenzó hace 4 días con fiebre y diarrea, se hidrató en su casa, se alimentó y evolucionó en las últimas 24 horas con astenia y consultó a la guardia del hospital. Al ingreso tenía hipotensión, frecuencia cardíaca elevada, estaba subfebril, tenía las yugulares colapsadas, signo del pliegue, estaba lúcido y no refería a otros síntomas. En el laboratorio tenía un hematocrito de 43, leucocitos de 11.000, glucemia de 71 y un sodio de 118 con un potasio bajo, un cloro de 82, un sodio urinario bajo de 12, menos de 20 es bajo, y osmolaridad en orina de 584. Entonces este es un paciente que por diarrea está deshidratado por la clínica, viene con hiponatremia, con sodio bajo y con osmolaridad urinaria elevada. Vamos al caso 2. El caso 2 es un varón hipertenso, tabaquista, diabético y con antecedentes de insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica, que una semana previa comenzó con progresión de los edemas y disnea. Al examen físico tenía todos los elementos de insuficiencia cardíaca, estaba lúcido y no tenía otros síntomas además de la disnea. Estaba hipotenso relativamente, tenía 110 de sistólica y 60 de diastólica, estaba taquicárdico, con una frecuencia respiratoria de 18, estaba febril, tenía tercer ruido, yugulares 3 en 3, tenía rales, tenía clínica de insuficiencia cardíaca y edemas, lo que están leyendo. Tenía sodio de 122, potasio de 4,9, cloro de 89, glucemia de 121
y sodio en orina de 13, con una osmolaridad en orina de 433. Vamos al caso 3. Entonces el caso 2 es un paciente que está en las antípodas, es un paciente que tiene un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca con sobrehidratación, pero tiene lo mismo, tiene sodio plasmático bajo, sodio urinario bajo y tiene osmolaridad urinaria elevada. ¿Por qué digo elevada? No me quiero meter en preguntas porque quiero llegar a terminar, disculpen mi velocidad de hoy. Pero ¿por qué digo que esté elevada la osmolaridad urinaria? Si yo tengo hipoosmolaridad plasmática, la osmolaridad en la orina, ¿cuál tendría que ser? Menor de 100, o sea, el paciente tendría que tener, menor de 100. Si yo tomo mucha agua y bajo la osmolaridad, tengo una inhibición. ¿Qué va a pasar? Y entonces se va a eliminar agua libre, no se va a reabsorber agua, se va a eliminar mucha agua, mecanismo dilutorio. El riñón diluye máximamente a 50 miliosmoles, si todo funciona bien, por kilo de orina. Bien, seguimos. El caso clínico más complejo, una mujer con una neumonía, se interna con una neumonía, viene con fiebre, viene con crepitantes en la base, tiene una neumonía en la placa y está lúcida. Tiene 120 de sodio, 4.3 de potasio, sodio urinario de 43 y una osmolaridad urinaria de 616. Acá el LEC aparentemente está normal, no tiene ni edemas, como el caso 2, ni tampoco tiene yugulares colapsadas, signo de pliegue, mucosas secas, como el caso 1. Acá aparentemente el LEC es normal, la presión está bien, su frecuencia cardíaca no la puse, está bien, y tiene lo mismo, 120 de sodio, pero acá el sodio urinario está elevado. Vamos entonces a seguir. Bueno, ahora vamos a pensar en la diapositiva 7. Entonces, en la diapositiva 7 vamos a pensar cuál es el mecanismo responsable del trastorno, es decir, vamos a la 7, vamos para atrás. Para atrás, dale para atrás. La diapositiva esta es la diapositiva que yo dije, bueno, están viendo pacientes con hiponatremia, vamos a ver por qué pueden tener ADH elevada los pacientes. A ver, caso 1, ¿por qué puede tener la ADH elevada? Por bajo volumen. Perfecto, paciente deshidratado, bajo volumen. ¿Y por qué desarrolló hiponatremia? Bien, la diarrea es hipotónica con respecto al plasma. Tenía 80 miliequivalentes de sodio por litro. Ahí está la clave. Están diciendo que alguien repuso con agua. Acuérdense que en la descripción estaba especificado que el paciente se había hidratado. Entonces, la secuencia de la hiponatremia con LEC bajo, para que no haya dudas ni problemas. El paciente pierde fluidos, por lo que fuere. Esos fluidos en general son hipotónicos con respecto al plasma, es decir, no van a tener 140 de sodio, van a tener en general la mitad. Todos los fluidos son hipotónicos, excepto los drenajes que puedan tener que ver con el páncreas y la bilis, que pueden ser isotónicos, pero en general todas las pérdidas son hipotónicas, ni hablar el sudor, ¿sí? Una apertura de abdomen en el quirófano es agua, con lo cual eso genera una tendencia a la hipernatremia, con estímulo de ADH, pero se perdió agua en mucho más proporción que sodio, con lo cual eso genera hipernatremia. Pero acá, ¿tu nombre? Santiago. Santiago dice que el paciente tomó agua, y tomó agua de la canilla sin sodio. En contexto de ADH estimulada por la hipovolemia, toda el agua que toma, que no tiene nada de sodio, termina, si pensamos al ser humano como un modelo de un tacho cerrado, termina diluyendo el sodio. Y ese es el mecanismo por el cual ADH estimulada por hipovolemia, pérdida de fluido con sodio, pierde sodio, tiene menos sodio corporal porque efectivamente lo perdió. ¿Y qué recuperó? Recuperó un líquido sin sodio. La resultante
es la hiponatremia. ¿Alguna duda con este mecanismo? No es más que eso, ¿eh? Bueno, seguimos. El próximo, paciente con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica, mecanismo por el cual creen ustedes que pueda haber desarrollado hiponatremia. ¿Tiene náuseas, tiene dolor, algún fármaco? No hay nada en la historia. ¿La osmolaridad plasmática lo indujo? Y bueno, déficit de glucocorticoides no lo sabemos. Esto podría ser una insuficiencia suprarrenal, pero bueno, tiene hipotensión, le faltan algunos elementos, ¿no? Sería medio rebuscado. Y tiene claramente un cuadro de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, bajo volumen arterial efectivo, por bajo gasto, ¿eh? Y el tercer caso, no encontramos ninguna de las anteriores, porque el volumen arterial efectivo a priori uno pensaría que está bien, 120 de sistólica, eubolémica, buen relleno capilar. El tercer caso parece estar bien perfundida. No hay ninguna otra causa, con lo cual podemos pensar en causas de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esta es una primera manera de ver el enfoque inicial. Yo los invito a que traten siempre de ir a estos mecanismos, ¿eh? Seguimos. Ahora sí avanzamos a la... Ahí. ¿Qué significado tiene el sodio urinario y la osmolaridad urinaria en la hiponatremia? Acá es central el sodio urinario. Acá no hay IRA. Entonces, acá el sodio urinario tiene mucho más representatividad del LEC. Si el sodio urinario está bajo, yo tengo que inferir que el sistema renina-angiotensina esté estimulado. Y si está estimulado por volumen arterial efectivo bajo, ya sea en contexto de sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca por bajo gasto, cirrosis por vasodilatación esplácnica, ¿sí? O bajo volumen arterial efectivo real por pérdidas. Bien. Entonces el sodio urinario bajo refleja el LEC. ¿Y la osmolaridad urinaria qué refleja? Es un subrogante del ADH, lo vimos en el gráfico. Fíjense ese gráfico tan simple como ya nos permite inferir que hay ADH presente. Seguimos. ¿Pueden relacionar los valores del sodio? Perdóname, Mariana. ¿Pueden relacionar los valores del sodio con los síntomas? Bueno, en este caso no hubo manera, no hubo manera porque estaban no tenían síntomas, no estaban sintomáticos, pero tenían valores diferentes y no hubo variabilidad en los síntomas. En general hay poca correlación. ¿Cómo creen que estará la ADH en cada caso? Ya queda claro, elevada. ¿Y cuál es el dato de laboratorio que refleja el nivel de la ADH? Ya lo dijimos. La osmolaridad en orina. Por eso siempre midan osmolaridad en orina. Y acá están representados, con los gráficos que a mí me gustan, los tres grupos. Entonces, en el primer caso, vamos a remarcar las cosas importantes que nos van a servir de base para la terapéutica, que es tan simple que les va a parecer una pavada el sodio. Fíjense, el primer caso había perdido por diarrea líquido. Entonces, en verde está su volumen real, está contraído, tiene menos sodio y tiene menos agua, pero tiene en relación menos sodio o menos agua. Tiene menos sodio en relación. ¿Por qué? Porque lo perdió efectivamente en la diarrea. Entonces, vemos también que se activa por volumen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sodio en orina está bajito y la ADH, vimos que la osmolaridad urinaria estaba elevada, está elevada. No la medí, pero lo sé. El otro caso de la insuficiencia cardíaca, su verdadero VEC está aumentado, tiene los puntitos expandidos, su sodio corporal está aumentado y su agua está aumentada. Bajo volumen minuto, retención hidrosalina. El paciente no está teniendo pérdidas, todo lo contrario, posiblemente esté oligúrico y está tomando líquido, se edematiza, tiene edema de pulmón, le sobra sodio porque lo retiene, pool de sodio corporal total y le sobra agua. Como la ADH se estimula por el volumen arterial efectivo, máximamente estimulada, también recupera agua, con lo cual tiene más agua y más sodio, a favor siempre del agua, ¿de acuerdo? Si no, no tendría hiponatremia. ¿Cómo te va? El tercer caso quizás es el más complejo, pero no para tanto. Tenemos, por causas desconocidas, en
enfermedades que están en un listado del Harrison o el Cecil, lo que quieran leer. Acá estábamos discutiendo si Harrison, Cecil, no es un Boca River, o sea, hay puntos que están mejor en uno y puntos que están mejor en otro. Eso por una discusión que surgió. Entonces, por una larga de enfermedades a nivel pulmonar, sobre todo, oncológicas y de sistema nervioso central, pero también infecciones, es una lista muy larga, algunos fármacos, por mecanismos no dilucidados, aumenta la hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética aumenta en un escenario de Beck normal y volumen arterial efectivo por gasto cardíaco normal, la hormona antidiurética va a actuar, va a hacer lo suyo, los canales de acuaporina van a hacer lo suyo y por mecanismos físicos que ustedes ya vieron en el gráfico monocompartimental, va a haber recuperación de agua y ese paciente va a empezar a diluir su LEC, con lo cual el agua se va a recuperar en el túbulo colector y se va a generar una hiponatremia. Pero se recupera agua que expande de alguna manera todos los compartimientos, porque el agua viaja libremente a través de todas las membranas, excepto la del colector cuando no hay ADH, pero viaja libremente a través de todas las membranas. Eso lo vieron en el modelo del humano tricompartimental. Con lo cual el agua se distribuye en el intracelular, se distribuye en el extracelular. Y como 2/3 del agua total corporal son intracelulares, la cantidad de agua reabsorbida se esconde y no me permite ver edemas. A diferencia de la insuficiencia cardíaca, que reabsorbía sodio y agua, y el sodio quedaba confinado en el LEC, porque no puede pasar la barrera celular, y por eso el paciente tiene edemas, porque todo el agua que va a recuperar la va a confinar al LEC. Esto lo digo porque es una pregunta muy frecuente. ¿Y por qué uno no tiene edemas y el otro tiene edemas? Bueno, ahora les queda claro. Depende de la reabsorción concomitante de sodio, de la insuficiencia cardíaca que el LEC, que el CIJAD claramente no la tiene. Entonces, nos habíamos quedado en el punto de que el ADH hizo lo suyo, se reabsorbió agua, diluyó el sodio, hiponatremia. Esa dilución, fíjense ahora los puntitos verdes del corazón, de alguna manera lo expanden y está demostrado que esa expansión sutil y subclínica genera péptido natriurético atrial, genera natriuresis y por eso vemos que el paciente ahora es distinto a los otros, no es lineal, tiene más sodio en orina porque no tiene estimulado el sistema renin-angiotensina-aldosterona, no tiene problemas del volumen arterial efectivo y tiene péptido natriurético, pero sí claramente tiene ADH alta, tiene sodio bajo diluido por el agua reabsorbida. ¿Mecanismos claros? ¿Alguna pregunta? Pasamos. Sí. En cuestiones de cantidad... ¿La están escuchando? Sí, sí. Bueno, buenísimo. En cuestiones de cantidad, ¿cómo es el sodio en cada persona? No entendí la pregunta. Hablamos siempre de concentración, pero de cantidad, como para saber si hay que reponer o no el sodio. Por ejemplo, en el 3. ¿Tiene En el 3. cantidad? O sea, ¿cómo está el sodio en valores absolutos? En valores absolutos el sodio está bajo porque el paciente con ADH recupera agua, distiende las aurículas mínimamente, el péptido natriurético atrial elimina sodio, con lo cual yo siempre digo es la tormenta perfecta, como la película del barco que se hundía, es la tormenta perfecta, porque hay ADH que diluye con agua y hay péptido natriurético atrial que elimina el sodio, con lo cual las hiponatremias más profundas y más rebeldes de tratar las vamos a encontrar en este grupo. El sodio corporal está disminuido o tiene una tendencia a estar disminuido. Reabsorbe también. No se reabsorbe, se elimina por el péptido natriurético atrial por la distensión auricular. No hay reabsorción de sodio, hay pérdida de sodio. Por eso, en el gráfico, la paciente de la neumonía con CIJAD tenía sodio urinario elevado, a pesar de tener hiponatremia, porque lo está perdiendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Después, si no, retomamos. Sí, no me quiero detener demasiado acá, porque hay mucho para hablar de tratamiento. Después lo seguimos. Seguimos.
Bueno, entonces, ¿cómo se presenta clínicamente? Ustedes esto ya lo saben, con manifestaciones sobre todo neurológicas, del tracto gastrointestinal, puede haber caídas, puede haber deterioro cognitivo, y están graduados en muy graves, moderados o leves. Lo más práctico es graduarlos en los muy graves o graves y los leves. Seguimos. Esto está en todos los libros. ¿Por qué estos pacientes presentan o no síntomas? Acá tenemos un cerebro que está en un continente que no se puede mover, es el cráneo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay hiponatremia, la próxima. Si nos acordamos de este modelo, vemos que las moléculas de agua en azul van moviéndose libremente, las moléculas de agua se mueven libremente de la célula al vaso, al intersticio, pero ¿dónde van a quedar? Van a quedar en el área con más osmolaridad. Fíjense que las cruces son la osmolaridad del LIC. ¿Y por qué está aumentada la osmolaridad del LIC? Porque tenemos hiponatremia. La anatremia es el triángulo y las proteínas son los solutos del intravascular. Y fíjense que a las claras se ve que hay una menor osmolaridad. Osmolaridad es número de partículas por unidad de volumen. Con lo cual, el gráfico es elocuente. Seguimos. ¿El agua se va a quedar dónde? Ahí se va a quedar, en el cerebro, que los puntitos verdes siguen con la misma línea y muestran cómo se expande el sistema nervioso central. Eso da síntomas. Las neuronas edematizadas tienen disfunción y además la línea para abajo habla del cuco, del gran riesgo del paciente hiponatrémico severo, que es la herniación del tronco. Próxima. Mecanismos defensivos, esto ya lo vieron el año pasado, la disminución del flujo plasmático sanguíneo, la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo, la salida de iones, ya sea sodio o potasio, o osmoles y diógenos. Eso hace que, recuerden la diapositiva de la célula con muchos iones, si la célula se desembaraza de iones, equipar osmolaridades y el agua se queda y no se genera edema. Por estos mecanismos no hacemos edema cerebral si tenemos tiempo, porque la bomba de sodio-potasio ATPase se actúa rápido, pero el mecanismo que tiene más potencia para prevenir el edema cerebral es el último, que tarda 24 horas en empezar a funcionar. Y el 24 horas no es caprichoso, porque las guías de terapéutica nos marcan 24 o 48 horas para dividir paciente agudo de crónico. Vamos a ver la implicancia de eso. Seguimos. ¿Qué hora es? Venimos bárbaro. Bueno, tengo un miedo tremendo, chicos, en serio. Estoy dando la clase con miedo, primera vez. Doctor. Tenemos situaciones que dificultan la adaptación cerebral. Esto ustedes ya lo vieron. Velocidad de desarrollo de hiponatremia en mujeres, porque la testosterona es efectiviza los mecanismos de la bomba de sodio-potasio ATPasa, los niños también, por lo mismo, y en enolistas y en la insuficiencia hepática pasa lo propio. Con lo cual, son situaciones que dificultan la adaptación. Próxima. Ahora, esta es la pregunta clave, porque les aseguro que esta pregunta se las hacen todos los días los médicos a la hora de ver pacientes hiponatrémicos. Cuando uno ve un paciente con insuficiencia cardíaca o con cirrosis, con edemas, es relativamente fácil darse cuenta del trastorno, porque el paciente tiene claramente edemas, tiene sobrecarga de volumen en la placa y tiene toda la clínica que sostiene los diagnósticos. Es decir, no son diagnósticos cuando el paciente tiene hiponatremia, es decir, cuando realmente tiene una cantidad de edema que fue suficiente para diluir el sodio y generar hiponatremia, el edema se ve, tanto en la cirrosis como en la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué nos pasa con el paciente 1 y 2? A veces no es tan fácil diferenciar el paciente con depresión de volumen del paciente que está eubolémico. Sepan que solo el 7% de la disminución del volumen arterial efectivo es suficiente, fíjense qué eficaz que es el sistema de varoreceptores, que es suficiente para estimular la ADH. Con lo cual, solo con sutiles disminuciones del volumen arterial efectivo, que a veces no se ponen de manifiesto en la presión arterial, podemos tener depresión de volumen y tener hiponatremia por LEC bajo y no darnos cuenta. Porque saben ustedes muy bien que la clínica de los edemas
las mucosas y todo lo que ustedes ya saben de la semiología, no son métodos precisos e infalibles y eficaces para dividir las aguas en términos de eubolémico y hipovolémico, ¿verdad? Entonces, esto ya lo van a ver con la práctica. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros le damos a los 3 grupos, a los 3 pacientes, solución fisiológica? Vamos a la próxima. ¿Quieren aventurarse a la primera y a la segunda y yo me quedo con la tercera? Dale, vamos a hacer eso. ¿Qué le pasa al primer paciente? Volví a los tachos, a los gráficos, rápido, a ver. Al paciente 1, le falta sodio y le falta agua. Yo le doy solución fisiológica. ¿Qué le va a pasar? Capaz normaliza porque le das las 2 cosas que le está haciendo falta, ¿no? ¿La escucharon? Sí, sí. Sí. Bien, excelente lo que dijo Mariana. El tratamiento es ese. Fíjense que es restablecer la volemia. Restablezco la volemia y además, ¿qué hago? Corto el estímulo de la ADH. La ADH dura minutitos en plasma. Tiene una vida media tan corta que dura minutitos, con lo cual yo restablezco la volemia, corto la ADH y después yo le puedo empezar a dar líquido, y líquido, y líquido. ¿Sí? Hacen todos así, ya vamos a ver qué pasa. Una consulta, doctor. ¿El paciente no había tomado agua, ese paciente? Sí, tomó agua, pero no la suficiente. Su LEC siguió bajo y siguió estimulando la ADH. No fue suficiente para replesionar la volemia, pero sí para diluir el sodio. El paciente perdió 10 litros de diarrea y recuperó 7. Le faltan 3 litros de volumen. Te lo hago gráfico. No sé quién preguntó. Acá en algún Más lugar. allá. Sí. Bueno. Parezco Gasalla atendiendo el teléfono. Bueno, muy bien. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Sí. En el caso que el paciente fuera sintomático de estos síntomas de edema cerebral, ¿el tratamiento sería el mismo? Pero no vimos tratamiento, ahora vamos a ver tratamiento. Bueno. Ahora me lo vas a contestar cuando veamos tratamiento. La pregunta de ahora es, si le falta sodio y le falta agua, ¿qué le va a pasar? Va a mejorar todo, porque además corto la ADH. Pero vamos a dejar picando lo que yo les decía. Entonces yo le doy solución fisiológica, total, lo voy a mejorar. Si lo mejoraron 3 litros, lo van a mejorar más 6. Bueno, vamos a ver. Yo le doy solución, todavía no dije el tratamiento, esto es conceptual. Doctores, conceptual. ¿Le va a hacer bien la solución fisiológica? Le va a hacer bien. En primer término le va a hacer bien, porque vos vas a darle lo que le falta, el agua y el sodio, y vas a cortar la ADH. No, quería que repita la pregunta para los compañeros que no. Perdón. No, yo lo que había dicho es que igual a ese paciente le falta más sodio que agua. Excelente la apreciación, Excelente la apreciación. Vamos a aclarar la duda. ¿Quién va a separar la paja del trigo? Lo que uno haga, el médico, con la solución, yo le voy a dar, como tiene más agua que sodio, le voy a dar 73 miliequivalentes más de sodio. A ver, si yo corté el estímulo de ADH y le sigo dando volumen, el riñón va a entender que tiene que eliminar ¿qué? Lo que le sobre, porque no va a tener estímulo de ADH. ¿Entienden? ¿Sí? Bien. Caso 2, le sobra todo. ¿Cómo es el inicio del tratamiento? Le sobra agua, está edematizado, le sobra sodio, lo reabsorbió. Tratamiento intuitivo, a ver si ya saben tratar un paciente sin haberlo estudiado. Restricción de agua, restricción de sodio. Y vamos a ver que nos valemos de otras herramientas para poder desembarazar al paciente de todo eso que le sobra. Vamos ahora al tercer caso, y acá es para pensarlo un poquito más. Si yo a un paciente que tiene ADH, poneme el caso 3, más para atrás. Este paciente tiene ADH porque tiene una neumonía a neumococo, supongan que es una de las neumonías que se vincula a CIGAD, la neumonía por neumococo, la tuberculosis. Bien, tiene 616 de ADH, ¿sí? Porque tiene el neumococo dando vueltas. Esa ADH yo no la voy a poder modificar con
agua. ¿Por qué? Porque no me va a responder a los estímulos volumétricos como el caso 1. El caso 1 yo le daba volumen, iba inhibiendo la producción de ADH por represión de volumen, ya el mecanismo no lo tenía y perdón, se me activó un llamado. Bueno, y entonces, en este caso yo no tengo manera de sacar la ADH del cuerpo, porque la produce por mecanismos ectópicos, con lo cual, si yo le doy una solución que tiene la mitad de la osmolaridad como la solución fisiológica tiene la mitad de la osmolaridad, tiene 300 miliosmoles por litro, son 154 de sodio y 154 de cloro, son 308, no lo puse de casualidad el 616. La orina tiene el doble de osmolaridad. Yo le doy 1 litro de solución fisiológica a este paciente. Este paciente, en medio litro de orina, me eliminó toda la carga de solutos. ¿Con qué se quedó adentro? Con medio litro de agua. Ese paciente, con 1 litro de solución fisiológica, empeora la anatremia, porque se desembaraza. Y fíjate cómo ahora cierra lo que estábamos hablando. Se desembaraza del sodio y de la carga osmótica. No tiene problemas. Tiene una osmolaridad urinaria enorme que le permite hacerlo, pero no le permite desembarazarse del agua. Y yo le di 1 litro de agua en ese litro de solución fisiológica. Ese paciente, a diferencia del paciente con LEC bajo, que va bajando su ADH cuando le doy solución fisiológica, va mejorando la osmolaridad urinaria y la va bajando, este paciente sigue con osmolaridad urinaria fija en 616 y con los litros que yo le vaya dando de solución fisiológica va a ir empeorando su anatremia. Gran herramienta, por eso yo puse, ahora vamos a, te estoy mareando, Mariana, vamos a, acá, el gran diagnóstico diferencial. Y ahora ya con eso ustedes saben que dándole solución fisiológica a un paciente, en 24 o 48 horas van a tener claro el mecanismo. Fíjense cómo a veces el diagnóstico, hablábamos de prerrenal, nosotros podemos inferir que es prerrenal, pero vamos a decir es prerrenal cuando el paciente después de 48 horas con hemodinamia adecuada recuperó a su base la función renal. Creo que lo hablábamos con vos, ¿sí? O bueno. Y acá lo mismo, A veces los diagnósticos del sodio se hacen para adelante, no en tiempo cero. Yo en tiempo cero puedo pensar que es un mecanismo y orientar al paciente. Y la clave es saber qué estoy haciendo, qué cantidad de agua tomo. Mirar abajo de la cama, que no tengo una botella de agua porque me sonó. El paciente, si tiene una botella de agua debajo de la cama, me sonó todos los cálculos. Se tiene que pesar. Bien, seguimos. Bueno, esto ya lo dijimos, es la explicación. Acá hay evidencia entre comillas porque no es evidencia. Es una clasificación que ordena un poco, le pone grado de evidencia, pero cuando vemos el grado de evidencia es bajísimo. Porque toda la terapéutica y lo que hacemos en sodio está basado en la fisiología y en la fisiopatología y en modelos animales y no en trabajos randomizados. Con lo cual, la evidencia es entre comillas. Pero esta es la guía de las tres sociedades europeas de nutrición, de clínica y de intensivismo, que es la que vino a poner orden, y a mí me gusta porque nos muestra lo siguiente. La próxima. Que hay una clasificación muy útil en base a diferentes parámetros en la hiponatremia. En base a los síntomas, sintomático o asintomático. Fundamental, y lo pongo primero porque es lo que primero nos va a guiar en la terapéutica. Y ahí vamos a ir hacia tu pregunta en breve. Luego, en base a la cronología, agudo, menos de 48 horas. ¿Y por qué? Porque yo sé que los mecanismos de adaptación son máximos a las 48 horas. Y si una hiponatremia se desarrolla dentro de las 48 horas, lo más probable es que el cerebro no tenga posibilidad de estar adaptado. Y ese cerebro está en riesgo. Y por eso, la utilidad de pensarlas en agudas y crónicas también. La tercera, en valor del sodio, es útil más o menos en severa, en términos de utilidad clínica. Menos de 120, moderada a 120, 130, mayor a 130, leve. Y esto me permite inferir algunos problemas que el paciente pueda tener con la terapéutica.
Luego, en base al LEC, lo que ustedes ya vieron, aumentado, normal o disminuido. Y en base al riesgo de sobrecorrección. Esto me pareció genial de la guía, porque apareció un elemento que, si bien lo tenemos en cuenta, ya teniéndolo en la guía y ya sabiendo que hay 5 maneras de clasificar, y yo en todo paciente debiera poder decir, este paciente tiene LEC así, tiene severa, tiene aguda o crónica, tiene, sabiendo clasificado el paciente, me va a quedar más claro la terapéutica y voy a correr menos riesgos. Es una sistemática, si se quieren. Seguimos. ¿Todo bien los que están del otro lado? Sí, sí, sí. Bárbaro. De 10. Objetivos del tratamiento de la hiponatremia. Evitar el edema cerebral, resolver síntomas, aumentar la anatremia, en definitiva. Mi objetivo es aumentar la anatremia. Evitar la sobrecorrección y resolver la causa de base. Si yo no resuelvo la insuficiencia cardíaca, la neumonía, etcétera, la depresión, no voy a poder resolver la hiponatremia. Sepan que todos los trastornos hidroelectrolíticos y del ácido base se tratan con la resolución de la enfermedad de base. Lo otro es un paliativo, es pan para hoy. Todo lo que yo hago es pan para hoy si no resuelvo la causa de base. Seguimos. Bueno, acá entonces, ¿cómo tratamos los pacientes con síntomas graves? Los pacientes que tenían ese edema cerebral, pacientes que por diferentes motivos, posiblemente por velocidad de desarrollo de hiponatremia, tienen edema cerebral. ¿Cuál es el objetivo? Revertir el edema, sacarle el agua del cerebro, porque está asintomático por eso, redireccionar el flujo de agua fuera del sistema nervioso. Y esto lo hacemos, si ustedes vieran, no vamos a ir atrás, el dibujo tricompartimental es agregándole osmolaridad al otro lado, es decir, al LEC. ¿De qué manera lo puedo hacer? Dando una solución hipertónica, es decir, con ampollas de clorurado de sodio, le puedo agregar a una solución fisiológica cantidad necesaria para llevar 500 miliequivalentes en 1 litro del sachet. Yo sé que tengo X cantidad de miliequivalentes, 154 miliequivalentes en 1 litro de sodio. Bueno, simple, agarro en función de los miliequivalentes que tenga la ampolla que compre el lugar donde estoy trabajando, armo el hipertónico y le doy hipertónico. ¿De qué manera? Van a leer 20 maneras diferentes, esta es la que está consensuada. Le puedo dar bolos de 150 mililitros en minutos y luego hago un monitoreo de laboratorio. Se espera un aumento de 1 a 3 miliequivalentes por cada bolo y voy chequeando la resolución de síntomas. La mayor parte de los pacientes con 4 miliequivalentes de SUBA revierten los síntomas de hiponatremia. Si el paciente revierte, continúo con el tratamiento de la causa de base. Paso al plan de tratamiento de la causa de base. Si no recupera los síntomas, sigo hasta subir 6 miliequivalentes. Lo que dicen las guías es que si subí 6 miliequivalentes con esta solución y el paciente sigue sintomático, está recomendado diagnósticos diferenciales, neuroimagen, punción lumbar, llamar al neurólogo, lo que se les ocurra. Si mejoran los síntomas, se continúa con el tratamiento de paciente que ya vieron, que es el paciente, la que sigue, sin síntomas. Y aquel objetivo es aumentar la anatremia y como objetivo evitar sobrecorregir. ¿Por qué? El paciente no tiene síntomas. ¿Por qué no tiene síntomas? Porque se adaptó, porque perdió osmoles, porque perdió sodio, porque equiparó osmolaridades. Si yo le doy mucha más osmolaridad al otro lado, voy a generar un problema también, inverso a la hiponatremia. Voy a generarle una desmielinización a las células del sistema nervioso central. Entonces, ustedes ya lo vieron, pacientes con LEC disminuido, administrar solución fisiológica para represionar el LEC. Pacientes con LEC aumentado, restricción hidrosalina. Y yo ahora les aporto, agregamos un diurético de asa para desembarazarse de sodio y de agua, y podemos agregar baptanes que antagonizan la hormona antidiurética. Luego, en pacientes con LEC normal, con CIGAD, tenemos la restricción hídrica porque les sobraba agua, podemos hacer aporte de sal porque le faltaba sodio por la pérdida del péptido natriurético, podemos agregar diuréticos de asa
porque los diuréticos de asa, al inhibir la reabsorción del asa de Henle, van a disminuir la tonicidad medular, que es el elemento central para la reabsorción de agua, con lo cual eso va a favorecer la mayor excreción de agua libre. ¿De acuerdo? Entonces es una herramienta útil. También puedo agregar un osmol. Si yo al paciente le agrego osmoles, va a tener más capacidad de desembarazarse de agua, porque tiene más carga osmótica, rol de la urea. Y también puedo utilizar los baptanes, los antagonistas de la hormona antidiurética. Para todos los casos de paciente asintomático, no superar 8 miliequivalentes en 24 horas. Lo que no significa tener que llegar a 8. Si ustedes en 24 horas a un paciente que viene asintomático le suben de 122 a 126, es un éxito. Es un éxito. Le subieron el sodio. Seguimos. Me faltan 2 minutos. Dame un minuto. El paciente hiponatrémico agudo, si tiene un sodio menor a 130, se trata igual que el paciente sintomático. Seguimos. Y el paciente que tiene patología del sistema nervioso central, lo leen, pasalo. Bueno, este paciente, entonces, ¿cómo lo clasificamos? El 1, pasamos. El equipo tratante le dio solución fisiológica. El sodio se fue a 131. El diagnóstico de hiponatremia era LAC bajo. Pasó de 120, anda al de atrás. Pasó de 118 a 131 en 24 horas. Seguimos. A las 48 horas el paciente se fue con 140 de sodio. Luego de 4 días comenzó con un cuadro confusional, cuadriparesia, y tuvo una desmielinización osmótica. ¿Por qué? Porque sobrecorrigió el sodio. Entonces, acá la importancia del tratamiento. El objetivo es subir la anatremia, pero no pasarse. Si nos pasamos, generamos este cuadro de desmielinización. Seguimos. De esto, léanlo acá. Seguimos. Bueno, y acá yo les puse mi análisis utilizando la guía. Analícenlo, si hay una discordancia lo charlamos. Seguimos. Seguimos. Bueno, empezamos con hipernatremia, que lo vamos a dar, no sé, tengo que dar 3 clases a las 11. Disculpen. Chicos, terminamos. A las 11, por favor, en punto. Por favor, en punto. Así podemos terminar lo que falta. Chao, chicos. Sí, dijo que no le iba a pasar todas las diapos. María, gracias. Vamos.